¿Cuánto vale cada peso, dólar o euro que invertís en publicidad? Sabemos que la publicidad es clave para llegar a nuevos clientes. Pero ¿cómo sabes si está funcionando? Si estás invirtiendo dinero en tu negocio, saber si una inversión vale la pena o no es clave para cualquier emprendedor. Y la herramienta que nos ayuda a responder esa pregunta es el ROI, o retorno sobre la inversión. Hoy entonces vamos a hablar del ROI en publicidad y del ROAS, y de cómo calcularlos para ver si realmente estás logrando que tu dinero rinda. Pero vamos a ir un poco más allá. También vamos a dar conceptos estratégicos que te van a ayudar a evaluar el verdadero impacto de tus campañas y tomar decisiones de marketing inteligentes. Así que si querés saber si tu negocio o anuncios están dando resultados, esto te va a interesar. Are you sure? Comencemos con lo básico, el ROI, o retorno sobre la inversión. Es una métrica que mide la rentabilidad de una inversión en cualquier contexto. Puede aplicarse a una campaña publicitaria, un nuevo proyecto o incluso algo tan simple como comprar una herramienta para tu negocio. El ROI responde a la pregunta ¿cuánto gané en relación a lo que invertí? Y se calcula haciendo la ganancia neta sobre la inversión total por 100. Supongamos que invertiste 200 euros en mejorar tu sitio web y gracias a esto obtuviste 600 en ventas adicionales. La ganancia neta es 400. 600 menos 200. Y si aplicamos la fórmula, vemos que tenemos un ROI de 200%. Esto significa que ganaste el doble de lo que invertiste. Este es un ejemplo básico, pero nos ayuda a entender el concepto de rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos este cálculo a una campaña publicitaria? El ROI en publicidad es un indicador que mide la rentabilidad total de una campaña publicitaria considerando todos los costos asociados y los ingresos generados. A diferencia de otras métricas, el ROI incluye el gasto en anuncios, pero también todos los costes indirectos relacionados a la campaña, como producción de contenido, diseño, gestión de redes o herramientas de análisis. Esto lo convierte en una métrica completa, ya que no solo mide cuánto ganaste en relación con el gasto en publicidad, sino en función de toda la inversión realizada en la campaña. Por lo tanto, el ROI publicitario te ayuda a decidir si una campaña está generando suficientes beneficios para justificar la inversión total. Esto te permite ver si la campaña no solo cubre el costo de los anuncios, sino si además los otros recursos invertidos están rindiendo resultados. En el mundo de los negocios, cada dinero invertido cuenta, y el ROI te muestra si estás en el camino correcto en términos de rentabilidad global. Imagínate que invertís en una campaña de Instagram Ads. Podés ver que tenés miles de vistas. Pero, ¿esos clics realmente te trajeron ventas? Con el ROI, podés ver en números concretos el impacto de esas campañas en tus ingresos. Pero veamos cómo calcularlo para que te quede claro. Para calcular el ROI en publicidad, usamos la fórmula del ROI, pero aplicada específicamente al contexto publicitario, quedándonos de la siguiente manera. Esta fórmula nos da el porcentaje de rentabilidad considerando todos los costos asociados a la campaña, tanto directos como indirectos. Supongamos que lanzás una campaña en redes sociales para promocionar un nuevo producto. Gastaste 1.000 euros en anuncios y 500 adicionales en diseño gráfico y herramientas de edición, lo que hace una inversión total de 1.500 euros. Y al finalizar la campaña, generaste 4.000 en ventas. Apliquemos la fórmula. Primero, restamos los 1.500 de inversión total de los 4.000 en ingresos generados, lo cual nos da una ganancia neta de 2.500. Luego, dividimos esta ganancia de 2.500 entre la inversión total de 1.500, lo cual da aproximadamente 1,67. Esto lo multiplicamos por 100 y obtenemos un ROI del 167%. Esto significa que cada unidad invertida de la campaña, sea peso, dólar u euro, generó 1,67 de ganancia neta cubriendo todos los costes asociados. Este ROI del 167% refleja la rentabilidad global de la campaña publicitaria. Ahora, también tenemos otra métrica más simple que mide solo el gasto en anuncios, el ROAS. Y puede ser lo que necesites si querés analizar el retorno de dinero invertido directamente en anuncios. Vamos a calcularlo para comparar. El ROAS, o retorno sobre el gasto en publicidad, mide únicamente el rendimiento del dinero gastado en los anuncios, sin incluir otros gastos asociados a la campaña como el diseño o herramientas de análisis. Es ideal para evaluar exclusivamente la eficiencia del presupuesto de publicidad. Supongamos que solo queremos evaluar el rendimiento del gasto directo en anuncios en la misma campaña de antes, donde invertiste 1.000 en publicidad y obtuviste 4.000 en ingresos directos por ventas. Para calcular el ROAS, usamos esta simple fórmula. Ingresos generados dividido gastos en anuncios por 100. Dividimos los 4.000 en ingresos entre los 1.000 de gastos en anuncios, lo que da 4, y lo multiplicamos por 100.
obteniendo un ROAS del 400%. Esto significa que cada euro invertido en los anuncios generó 4 euros en ingresos directos. Vemos entonces que, mientras el ROAS nos da un 400%, el ROI nos había dado solo un 167%. En este caso, el ROAS es más alto, ya que no toma en cuenta otros gastos como el diseño y las herramientas. Pero el ROI nos da una visión más realista de la rentabilidad total de la campaña. En resumen, mientras el ROAS te muestra cómo está rindiendo el dinero gastado solo en anuncios, el ROI te da una visión más completa de la rentabilidad, abarcando todos los costos y beneficios asociados. Cada uno tiene su función. Usa el ROAS para decidir si conviene aumentar o reducir el presupuesto en anuncios, y el ROI para evaluar la rentabilidad total de la inversión. Y acá es donde entra otro concepto importante, el valor de vida del cliente o CLV. Si querés maximizar el retorno de tu inversión en publicidad, también tenés que pensar en el valor que cada cliente trae a lo largo del tiempo, no solo en la venta inicial. Esto significa que el ROI de una campaña puede parecer bajo al inicio, pero si esos clientes vuelven y hacen más compras, el valor real de esa inversión aumenta. Esto pasa mucho en los negocios y es muy importante tenerlo en cuenta. Muchos negocios pierden dinero en la primera venta de un cliente, porque el coste de conseguir ese cliente es más caro que lo que se le vende. Pero si este cliente queda satisfecho y nos vuelve a comprar en el futuro, ahí es cuando se genera la ganancia, en esa segunda o tercera venta. Supongamos que una campaña publicitaria te cuesta 1000 euros, pero en lugar de generar muchas ventas inmediatas, atrae a clientes que regresan varias veces y terminan gastando un total de 5000 euros en el año. El ROI inicial puede parecer bajo, pero al considerar el valor de vida del cliente, estás viendo el impacto total de esa campaña en tu negocio. Entonces, conocer el valor de vida del cliente, llevando un registro, te permite evaluar mejor tus campañas y hacer que el ROI tenga sentido a largo plazo. Es invertir en relaciones duraderas con tus clientes en lugar de solo buscar ventas rápidas. También, otro tip es que el ROI y el ROAS no solo te permiten evaluar el éxito de una campaña individual, sino también comparar entre plataformas. Por ejemplo, puedes calcular el ROI de una campaña en Instagram y otra en Google, y ver cuál genera mayores ingresos. Y algo que voy a aclarar es que tenés que comparar campañas en el mismo periodo y con objetivos similares, como generar ventas directas o atraer nuevos clientes, para que la comparación sea justa. Supongamos que en Instagram tenés un ROI del 50% y en Google uno de 150. Podrías decidir invertir más en Google, ya que da mejores resultados en términos de ingresos. Pero claro, esto también va a depender del tipo de audiencia que estés buscando. Y por último, voy a comentarle algunos errores comunes trabajando con estas métricas. El más común es enfocarse en métricas de vanidad, como el alcance o los me gusta, en vez de los ingresos generados por la campaña. Es importante alinear los objetivos de la campaña con resultados tangibles, como ventas o clientes potenciales. Y también decirles que mejorar el ROI o el ROAS es posible, pero requiere de ajustes constantes y análisis. No siempre se logra un ROI perfecto desde el comienzo, pero al probar y ajustar, puedes obtener mejores resultados en cada campaña. Bueno, y con eso ya tenés las herramientas para calcular y entender el ROI y el ROAS. La clave está en saber cuándo usar cada uno. Prueba a calcular estas métricas en tus campañas para obtener el máximo valor y tomar decisiones más inteligentes. Y si querés seguir aprendiendo sobre marketing y negocios, puedes ver alguno de mis otros videos. Nos vemos en el próximo.